Claves de Alzheimer, el programa que realizamos con el apoyo oficial de las fundaciones Reina Sofía y Pascual Maragall en el Año Internacional de la Investigación en Alzheimer y Enfermedades Neurodegenerativas. Hoy vamos a hablar de Alzheimer desde el punto de vista de la realidad y la certeza. ¿Qué se sabe realmente sobre esta enfermedad? Sobre su origen, sobre su diagnóstico, sobre cómo enfrentarnos a ella. Hoy está con nosotros Pablo Martínez. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Pablo es el director de la Unidad de Investigación del Centro Alzheimer de la Fundación 100 y la Fundación Reina Sofía. Pablo, ¿por qué es tan difícil la investigación en Alzheimer? ¿Por qué es tan difícil conseguir datos objetivos y reales sobre qué está pasando con esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la enfermedad acontece en el cerebro. El cerebro es un órgano sumamente complejo, tiene multitud de funciones y además es bastante inaccesible. Solo recientemente, en las últimas décadas, hemos conseguido tener, por ejemplo, un buen acceso de imagen para ver simplemente la estructura cerebral. Su funcionamiento también es muy complejo y muy variado. Intervienen cantidad de neurotransmisores, de péptidos, de diferentes moléculas que hacen que su estudio sea realmente muy difícil. Y en concreto, sobre la enfermedad de Alzheimer, quizá uno de los puntos más importantes es que no sabemos su etiología. La causa real de la enfermedad de Alzheimer se conoce solo en un porcentaje mínimo de los casos, que son aquellos casos de claro origen genético. En el resto, en la inmensa mayoría, suponemos que hay una interacción entre una predisposición genética más o menos marcada y diversos factores ambientales que pueden estar influyendo en la presentación y en el desarrollo de la enfermedad. ¿Hay alguno de esos factores medioambientales que ya se ha conocido? Hombre, conocemos algunos, por ejemplo, el nivel educativo de las personas. Parece que el hecho de que una persona, por ejemplo, sea analfabeta, nunca haya estudiado, no haya tenido acceso a la cultura, puede de alguna forma promover que la enfermedad se presente quizá antes y quizá con más facilidad. Ese es uno de los que hay. También podría ser, pues quizá el haber tenido un mal desarrollo corporal durante la infancia, por ejemplo, por un defecto nutritivo, etc. Pero a ciencia cierta, como digo, quitando la edad, que es el factor más claro y más evidente, es decir, esta enfermedad se presenta mucho más frecuentemente con el envejecimiento. Y este papel de lo que se ha llamado reserva cognitiva, pues pocas cosas más sabemos, con certeza. Vamos a ir por partes, vamos por ejemplo al cerebro. ¿Qué se sabe ya de lo que está pasando en el cerebro de una persona con Alzheimer? En una persona con Alzheimer, probablemente décadas, incluso antes de que empiece a ser manifiesto desde un punto de vista clínico, empieza a haber unas alteraciones en la morfología del cerebro. Se pueden manifestar por la presencia de esas placas seniles, por la presencia de degeneración neurofibrilar, por pérdida de sinapsis, por dentro de las conexiones que tienen las neuronas, la pérdida de las espinas dendríticas, hay alteración de neurotransmisores, etc. Eso sabemos que ocurre.
y es cierto y se comprueba diariamente. Lo que, como digo, no sabemos por qué se pone en marcha todo ese mecanismo. Y cuando llegamos a observar estas cosas, pues resulta que los individuos parece que llevan años enfermos. Entonces, estamos viendo un poco las consecuencias del terremoto, en vez de saber la causa que está provocando el terremoto. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? ¿Qué certeza hay en el diagnóstico actual? El diagnóstico actual, el de rutina, en la práctica clínica diaria, se realiza, aparte de por la historia médica del paciente y la historia familiar, se realizan una serie de test neuropsicológicos y se realiza una exploración neurológica, clínica general, y se descartan, mediante neuroimagen y ciertos análisis, una serie de enfermedades que se pueden comportar de manera similar al Alzheimer, pero que no son Alzheimer. Entonces, con estas condiciones, y si además el paciente cumple unos criterios que están internacionalmente aceptados para decir que el caso es una enfermedad de Alzheimer posible o probable, pues con esto se hace el diagnóstico clínico. El diagnóstico definitivo, actualmente de rutina, solo se tiene con el examen neuropatológico del cerebro. Bien es cierto que, bueno, como consecuencia de la investigación, que en este sentido está progresando muy rápidamente, hoy contamos con otros medios que hacen que el diagnóstico pueda ser más precoz y mucho más certero, porque con eso que he contado podemos decir que la sensibilidad y especificidad diagnóstica para una enfermedad de Alzheimer es de alrededor del 80-85%. Con el añadido de, por ejemplo, los hallazgos de proteína beta-amiloide y tau y su relación en el líquido cefalorraquídeo, con el depósito de amiloide que se puede ver ahora en el cerebro gracias al PET, etc., esa certidumbre puede llegar a mucho más, puede acercar al 90 y muchos %. Pero no es un mecanismo que esté todavía implantado para el diagnóstico en la clínica habitual. Se están buscando cosas para esto, pero aún no hemos llegado. Eso te quería preguntar, porque está extendido, o sea, no sé si, por ejemplo, en toda Europa o en toda Europa, Estados Unidos, ¿se manejan los mismos criterios en el diagnóstico de Alzheimer? Sí, los criterios internacionales, los que conocemos del National Institute of Neurological Disorders and Stroke, son internacionales. Los que se han propuesto para investigación, que se propusieron hace unos pocos años por el profesor Dubois y colaboradores, también se están, yo creo, aceptando porque son muy lógicos y muy evidentes. Y ahora recientemente se han revisado, incluso se pretendía hacer una modificación, pero ya están surgiendo críticas y esos, por ejemplo, todavía no están implantados del todo. Pero actualmente tenemos criterios para diagnóstico en la práctica clínica y tenemos criterios para investigación. Y esos yo creo que se puede decir que son considerados aceptados universalmente y desde luego manejados por todos. ¿Y qué pasa cuando porque me imagino que hay diferencia incluso por ciudades? Es decir, estoy hablando, por ejemplo, del mundo rural, de una persona que pueda tener Alzheimer en un estadio a lo mejor inicial o moderado, en zonas rurales. ¿Es fácil acceder al diagnóstico igual que en una ciudad como Madrid o como Barcelona o como Valencia? Pues depende, porque hay, por ejemplo, situaciones en las que se considera en medios, por ejemplo, con poco desarrollo cultural y aislados, donde la vida es relativamente sencilla, es decir, donde no hay que introducir 5 PIN diarios para que diferentes máquinas que tenemos que manejar en la actualidad funcionen, pues se puede pasar mucho tiempo antes de que se llegue a notar algo realmente llamativo en el paciente, ¿no? Fíjese, en un pueblo rural, por ejemplo, en que una persona lo único que tiene que hacer a lo mejor es salir al campo a recolectar cierta cosa y tal, pues eso ya depende de una rutina, y el que haya perdido pues memoria para repetir una historia, pues es que nadie lo comprueba. A lo mejor tampoco hay manejo de dinero diario, en fin. Hasta hace poco muchas de estas cosas se pensaban que era una parte del envejecimiento normal. Claro, hoy sabemos que es patológico y desde luego lo que sí ocurre es que con la accesibilidad de las personas a la sanidad y a los especialistas, cada día el diagnóstico es mejor y más temprano. Te lo preguntaba también porque a la hora de hablar de Alzheimer es muy difícil contar cifras. Es decir, hace un momento hemos puesto una cifra de población afectada mundialmente y tú me decías, no, ya son más. ¿Eso es por la falta, porque sospecháis que hay gente sin diagnosticar? Fundamentalmente es porque los criterios que se utilizan para hacer algunos de estos estudios son variables y la metodología. Luego también depende en qué poblaciones se hagan.
Hay poblaciones más envejecidas y menos envejecidas, con lo cual las prevalencias varían de una población a otra. Así es que en todos estos casos de estudios epidemiológicos aparece una horquilla, un rango de variación. Y eso es lo que hace que cuando se suman varios estudios juntos, pues puedan ir a un rango muy grande de variación, desde unos casos que parecen relativamente pocos hasta otros donde parecen que son demasiados, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos manejamos con unas medias, con unos promedios que son los que más o menos suponemos que deben estar en lo cierto. Pablo, para terminar, trabajas en un centro que tiene la ventaja de tener una unidad de investigación, también una unidad de tratamiento y residencia. Estáis muy cerca de los pacientes. ¿Qué ventaja aporta a la investigación esta cercanía? La inmediatez, es decir, nosotros tenemos a los pacientes allí a diario y los protocolos que se utilizan para su revisión, por ejemplo, las cosas relacionadas con la analítica, etcétera, pues son parte de la rutina diaria dentro de la institución, tanto para la parte asistencial como para la investigación. Y luego tenemos una cosa muy importante, es por ejemplo para aquellos pacientes que donan el cerebro y fallecen allí, la extracción del cerebro es inmediata y en unas condiciones óptimas, lo cual es muy bueno para la investigación. Muchas gracias, Pablo, y mucha suerte, mucho ánimo con todas las investigaciones. Pasamos un momentito a publicidad y volvemos.